Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio 102. Y la encuesta dice... Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Soy Priscilla Rice y les saludo desde Live Oak Recording Studios en Berkeley, California. Hoy me acompaña por teléfono el fundador y presidente de BNI, el Dr. Ivan Misner. Hola Ivan, ¿cómo estás y dónde te encuentras? Estoy muy bien. Esta semana estoy en la conferencia de BNI de Estados Unidos en Milwaukee, Wisconsin. Esperamos una gran asistencia de miembros y tenemos una fantástica participación de directores. Esta semana estoy en la conferencia en Milwaukee. Bueno, eso suena bien. El tema de esta semana tiene un título inusual y la encuesta dice... Me hiciste repetirlo 2 veces porque era... ¿Cómo? ¿Cuál es el título? Bueno, la razón es que hay un concurso de televisión que lleva muchos años en el aire y se emite en todo el mundo. Family Feud. Y el presentador siempre dice... Y la encuesta dice... Y luego escuchas lo que la gente tiene que decir sobre la encuesta. Esto se basa en una encuesta realizada en BNI, y pensé que me gustaría hablar de este tema en este podcast, porque arrojó información muy valiosa. Quiero agradecer a los directores nacionales del Reino Unido por haberla organizado. Participaron aproximadamente 4.785 miembros de BNI en el Reino Unido e Irlanda, y se descubrieron resultados realmente interesantes. El primer tema se refiere al tiempo que los miembros llevan en el negocio. De estudios anteriores que cité en mi libro, Verdad o Ilusión, Truth or Delusion, desmontando los mayores mitos del networking, sabíamos que BNI tiene un número considerable de negocios maduros y exitosos, pero este estudio respalda aún más esos hallazgos. Basándose en una de las preguntas, encontraron que el 44% de los miembros de BNI en el estudio llevaban más de 5 años en el negocio. El 44% de los miembros de BNI llevaban más de 5 años en su negocio, y un impresionante total combinado del 70% llevaba más de 2 años en el negocio. El 70% de los miembros de BNI, según este estudio, llevaban más de 2 años en el negocio. La mayoría de las empresas fracasan en sus primeros 3 años. Esto es cierto en todo el mundo, sin embargo, vemos que gran porcentaje de nuestros miembros llevan más de 2 años en el negocio, e incluso muchos más de 5, lo que demuestra que contamos con profesionales de negocios maduros, experimentados y exitosos. Solo el 15% de nuestros miembros lleva menos de 1 año en el negocio. Esto es crucial. Según este estudio, en 2009, solo el 15% de nuestros miembros lleva menos de 1 año en el negocio. Esto desmiente definitivamente el mito de que BNI está compuesto principalmente por empresas nuevas. Estos resultados demuestran de forma contundente que BNI está formado por miembros que superan la mayoría de los promedios nacionales en cuanto a antigüedad en el negocio. La segunda pregunta que quería abordar es sobre el tamaño promedio de las empresas representadas en BNI. Este tema, incluido en la encuesta, consistía en preguntar cuántos empleados trabajan para la empresa, y los resultados de este aspecto coinciden con los del estudio de la Universidad de St. Thomas, realizado hace algunos años sobre BNI. La encuesta actual mostró que el 25% de los miembros eran empresas unipersonales, el 54% tenía entre 2 y 10 empleados y otro 22% representaba empresas de hasta 50 empleados, con un 6% que superaba los 50. Por lo tanto, BNI no se compone únicamente de pequeñas empresas familiares. El 75% de nuestra organización cuenta con empleados que trabajan para la empresa y casi el 30% tiene más de 11 personas y más de 50 empleados. La siguiente pregunta de la encuesta, al menos la que abordaré hoy, la encuesta era mucho más completa, pero solo tengo tiempo para algunas preguntas, se refería a la importancia del compañerismo. Esto no debería sorprender. Según la encuesta, el 89.3% de los miembros consideró que el compañerismo o la amistad era un factor importante o extremadamente importante para su participación.
Me alegró mucho ver que el 90.3% se mostró satisfecho o muy satisfecho con los resultados en este aspecto. Las relaciones son claramente un factor importante en la organización, lo cual no es ninguna sorpresa y sin duda funcionan a la perfección. Ahora llegamos a uno de los temas más importantes, el valor de los negocios de los miembros de BNI. ¿Cuál es el valor de los negocios generados en BNI? Este es probablemente el tema más importante y resulta muy interesante. Según la encuesta, el 15% de los encuestados recibió más de 25,000 libras esterlinas. Recordemos que esto se realizó en el Reino Unido e Irlanda, lo que equivale a unos $34,000 estadounidenses. Por lo tanto, aproximadamente el 15% ganó más de $34,000 estadounidenses y el 6% de este grupo recibió más de 50,000 libras esterlinas o $69,000 estadounidenses en negocios durante los últimos 12 meses. Alrededor del 23% de los miembros generaron entre 10,000 y 25,000 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a entre 14,000 y $34,000 estadounidenses. Así que el 23% obtuvo aproximadamente entre 14,000 y $34,000 estadounidenses. El 21% declaró haber recibido entre 5,000 y 10,000 libras esterlinas, o aproximadamente entre 7,000 y $14,000 estadounidenses, y otro 21% generó entre 2,000 y 5,000 libras esterlinas, o aproximadamente entre 3,000 y $7,000 estadounidenses. Un total del 80% de todos los miembros encuestados obtuvieron más de 2,000 libras esterlinas en ingresos, o más de $3,000 estadounidenses. Así que por unos pocos cientos de dólares de membresía, prácticamente todos habían obtenido al menos $3,000 estadounidenses en ingresos, y algunos mucho más, llegando incluso a $69,000 o más. Ahora bien, esto es realmente importante cuando se cruza con otro factor que vamos a ver en un momento. Hablemos de las tendencias de renovación de membresía. La pregunta sobre la renovación fue muy interesante. Según los resultados de la encuesta, el 86% de todos los miembros de BNI eran propensos a renovar su membresía. El 86% dijo que era probable que la renovaran. Sin embargo, lo que sabemos de estudios previos realizados en los Estados Unidos es que hasta el 20% de nuestros miembros no renuevan su membresía por razones que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, son ascendidos, se mudan, se enferman, cambian de trabajo. Si restamos 86% de los miembros que planean renovar su membresía al 20% que no lo hace por razones ajenas a su control y al nuestro, nos queda una tasa de renovación de aproximadamente el 66% en un grupo de BNI promedio. Este dato es importante porque incluso si el 86% de los miembros están satisfechos, lo cual es excelente, todavía habrá aproximadamente un 20% que no renueve debido a factores que escapan al control de su capítulo. Si a eso le sumamos imprevistos, problemas o personas que cambian de opinión, no es raro ver una tasa de renovación cercana al 60% en un capítulo. Así que ten en cuenta esto al planificar el crecimiento de tu capítulo. Aunque el 86% de tus miembros digan que van a renovar su membresía, sabes que al menos 20 no lo harán debido a factores que están fuera de nuestro control, como enfermedades, ascensos, mudanzas y de este tipo de cosas. Muy bien, este es el último tema que quiero abordar. Es uno muy importante. Se trata de las características de las personas que no renuevan. Esto es crucial y es la parte más importante de este podcast. Si tomamos el 14% de las personas que no van a renovar, o que probablemente no lo harán, descubrimos que el 70% de ellas generaron menos de $3,000 en negocios. Eso significa que si podemos ayudar, y esta es la parte realmente importante de este podcast, si podemos ayudar a los miembros con dificultades en el proceso de referencias a generar más referencias, es probable que podamos reducir la cantidad de miembros que sientan que es poco probable que renueven su membresía. Este estudio realizado muestra que las personas que no planean renovar su membresía se encuentran entre las que menos ingresos generan durante su participación. Si bien esto no debería sorprender a nadie, es una prueba contundente de que la cantidad de negocios que generan las personas determinará si permanecen en el grupo. Los capítulos que comienzan a trabajar con los miembros de bajos ingresos 6 meses antes de su fecha de renovación podrían, de hecho, tener un impacto en este segmento de la membresía. Por lo tanto, si nuestros equipos de liderazgo no hacen nada más con estos hallazgos mientras escuchan este podcast, hablen con los miembros de su capítulo y sus equipos de liderazgo.
Si no hacen nada más con estos hallazgos, centrarse en los miembros que no generan 2,000 libras esterlinas o más en negocios es un factor importante para aumentar las renovaciones de los miembros de su capítulo. Muy bien, este es el último tema que quiero abordar. Es uno muy importante. Se trata de las características de las personas que no renuevan. Esto es crucial y es la parte más importante de este podcast. Si tomamos el 14% de las personas que no van a renovar, o que probablemente no lo harán, descubrimos que el 70% de ellas generaron menos de $3,000 en negocios. Eso significa que si podemos ayudar, y esta es la parte realmente importante de este podcast, si podemos ayudar a los miembros con dificultades en el proceso de referencias a generar más referencias, es probable que podamos reducir la cantidad de miembros que sientan que es poco probable que renueven su membresía. Este estudio realizado muestra que las personas que no planean renovar su membresía se encuentran entre las que menos ingresos generan durante su participación. Si bien esto no debería sorprender a nadie, es una prueba contundente de que la cantidad de negocios que generan las personas determinará si permanecen en el grupo. Los capítulos que comienzan a trabajar con los miembros de bajos ingresos 6 meses antes de su fecha de renovación podrían, de hecho, tener un impacto en este segmento de la membresía. Por lo tanto, si nuestros equipos de liderazgo no hacen nada más con estos hallazgos mientras escuchan este podcast, hablen con los miembros de su capítulo y sus equipos de liderazgo. Si no hacen nada más con estos hallazgos, centrarse en los miembros que no generan 2,000 libras esterlinas o más en negocios es un factor importante para aumentar las renovaciones de los miembros de su capítulo. Para quienes escuchan el podcast, este artículo se encuentra en SuccessNet Online. Fue publicado en abril de 2009 y se titula "Y la encuesta dice". En él se pueden ver los gráficos relacionados con los temas que he estado tratando. Ese es el tema del que quería hablar hoy. Priscila, ¿qué opinas de lo que acabo de describir? Me parece muy interesante y espero que hagas un podcast sobre cómo ayudar a aquellos miembros que no pueden obtener los ingresos que les gustaría. Bueno, ese es un tema excelente y sí, déjame preparar algo de material y lo trataremos en un futuro podcast, porque claramente es una forma que puede tener un impacto significativo en esas personas. Cuando el 70% de las personas que deciden que no van a renovar generan menos de 3,000 libras esterlinas en referencias en un capítulo de BNI, entonces es evidente que hay una significancia estadística. Y si pudiéramos influir en esas personas, lograríamos de entrada que el 10% de nuestros miembros renovaran en lugar de hacerlo antes. Creo que es un dato muy valioso. Sí, absolutamente. Bueno, gracias, Dr. Meisner. Fue un tema muy interesante y me gustó la encuesta. Me gustaría recordarles a los oyentes que este podcast es presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Muchas gracias por escuchar. Soy Priscilla Rice y esperamos que nos acompañen la próxima semana en otro emocionante episodio del podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español, una producción para Business Network International, grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación en Guadalajara, México. Derechos reservados, BNI México, 2026. Ivan Meisner en español. Archivo Vivo. Es una producción de Guillermo Ursúa para la comunidad hispanoamericana de BNI. Contacta a Brand Voicer Comunicación y tú también crea tu proyecto de podcast. Contacto @todoconvoz.com.